El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en dos bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Todos los pecados serán perdonados, menos aquellos en contra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir en este texto? Recordemos siempre, para entender el texto hay que ponerlo en su contexto. ¿Qué es lo que pasa? Estamos, hermanos, en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Jesús ha comenzado a predicar, comienza a expulsar demonios, curar enfermos, hacer milagros, y entonces su misma familia incluso dicen: este se volvió loco, vamos por él. La otra parte, los escribas, que eran los profesionales de la ley, a pesar de ver, fíjense bien, los milagros, prodigios que Jesús hacía, endurecían su corazón, y por eso Jesús les dice: todos los pecados van a ser perdonados, menos aquellos que pequen contra el Espíritu Santo. En otras palabras, los pecados contra el Espíritu Santo, hermanos, son aquellos que nos llevan a cerrarnos, a comprender, a abrazar la gracia de Dios, el perdón y la misericordia, a cambiar de vida y por tanto no recibir la salvación que Dios nos ofrece. Eso es en realidad el pecado contra el Espíritu Santo. Repito, todo aquello que nos lleve a cerrarnos al amor, a la misericordia de Dios y al arrepentimiento y a la conversión. Básicamente, hermanos, podemos encontrar 6 manifestaciones
de los pecados contra el Espíritu Santo. El primer pecado es la desesperación. Es aquella persona que dice: yo soy malo, que ya no tengo remedio. Clásico. Aquella persona que llega con el sacerdote y le dice: Padre, ¿usted cree que Dios me va a perdonar mis pecados? Claro, hijo, Dios perdona tus pecados. No, Padre, yo creo que ya no tengo remedio. ¡Aguas! Ese es pecado contra el Espíritu Santo, porque una persona que piensa de esa manera se cierra a la misericordia de Dios, cierra su vida a lo que Dios quiere regalarle, la salvación. Ojo, hay que distinguir entre la desesperación, es decir, no tener esperanza, y el desaliento que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, cuando experimentamos nuestras propias debilidades, nuestras miserias, cuando vemos nuestra historia de pecado, podemos sentir desaliento. Pero la diferencia fundamental de la desesperación es cuando verdaderamente creemos que nuestra vida ya no tiene remedio. Segundo pecado en contra del Espíritu Santo: la presunción de la salvación sin necesidad de arrepentirse. Mucho cuidado, porque este es un grave pecado que estamos viviendo ahora y está muy extendido en la sociedad. Dios es tan bueno y tan misericordioso que prácticamente hay personas que toman esto como una licencia para pecar o seguir viviendo como se nos da la gana. Y en eso mucha culpa tiene la iglesia, los obispos, los sacerdotes, cuando predicamos mucho el amor y la misericordia de Dios, pero se nos olvida también predicar la justicia divina, la existencia del cielo, pero también la existencia real del infierno y la condenación eterna como posibilidad real para aquellos que se cierran al amor de Dios. La presunción de la salvación sin arrepentimiento es aquel que quiere seguir pecando. Total, Dios es bueno. Dios ama a todas las personas. Sí, hermanos, Dios ama a todas las personas. Dios perdona todos los pecados, pero la condición necesaria es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y esto viene de la mano del tercer pecado en contra del Espíritu Santo: el rechazo a la verdad revelada. En otras palabras, son aquellos que, por ejemplo, dicen: pues Padre, sí, la Biblia dice eso, pero pues eso fue en otro tiempo. Los mandamientos de Dios, ay, Padre, eso, ahora los tiempos ya cambiaron. Pongo dos ejemplos. ¿Cuántos católicos que incluso hasta comulgan creen que existe el derecho al aborto? Cuando hay un mandamiento divino que dice: no matarás. Es un pecado en contra del Espíritu Santo, porque te está cerrando a la verdad revelada que Dios te da para que te liberes, para que no vivas la esclavitud del pecado. Otro ejemplo, hay un mandamiento, el sexto, que dice: no cometerás acciones impuras. ¿Cuántos padres de familia, en lugar de educar a sus hijos en la castidad, en el amor y en la fidelidad, lo único que les preocupa es que la chamaca no salga embarazada? Pecado contra el Espíritu Santo: te cierras a la verdad revelada de Dios en los 10 mandamientos. Padre, eso era antes. No, hijos, eso es siempre. Lo fue antes, lo es ahora y lo va a ser para siempre. Cuarto, pecado contra el Espíritu Santo: la envidia y la tristeza por el crecimiento espiritual del prójimo. Es cierto, hermanos. Hay gente que le da envidia, tristeza, porque alguien cambia de vida, porque alguien se acerca a Dios. ¿Cuántas veces personas que están luchando por cambiar, por ser mejores, por levantarse de un vicio, sufren el señalamiento de aquellos que se creen buenos? Me recuerda mucho a la parábola del hijo pródigo.
donde el hermano mayor le dan celos porque el padre hace fiesta, porque el hijo menor se arrepintió y regresa a la casa y le reclama: ¿por qué tú mataste el ternero gordo para él y no para mí? Quinto pecado contra el Espíritu Santo, la obstinación en el pecado. ¿Qué es la obstinación? Es la terquedad, la testarudez. Aquella persona que, sabiendo que algo es pecado, quiere vivir y sigue viviendo pecando porque se consuela a sí mismo diciendo: así soy, así nací y así me voy a morir. No, hermanos, todos tenemos posibilidad de cambiar. Nuestra vida se nos es dada como una piedra que Dios pide de nosotros que hagamos de ella una obra de arte, que saquemos lo mejor de nosotros, que creemos algo hermoso. La obstinación al pecado nos lleva a cerrarnos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido en nuestro corazón el deseo de ser mejores? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido un momento en que Dios nos toca y decimos: no estoy contento con la manera que estoy viviendo? Pero la persona testaruda cierra los oídos, cierra el corazón a esos movimientos de Dios, a esos toques del Espíritu Santo en el corazón que nos invita a cambiar. Este pecado de obstinación en el pecado también es cuando cerramos el consejo de personas buenas que nos invitan a cambiar. Hermanos, se vive obstinado en el pecado cuando, por ejemplo, el hijo hace oídos sordos a las súplicas, al llanto de la madre, del padre de familia, que te dice: hijo, cambia de vida, hijo, conviértete, hijo, deje ese vicio, deje el alcohol, deja las drogas, deja esas malas amistades que te están destruyendo, hijo, acércate a Dios. Hermanos, cuando tú no escuchas a tus padres o una persona que te está dando un consejo, estás pecando en contra del Espíritu Santo, y eso es un pecado de muerte eterna, porque si tú no te abres a Dios, ¿de qué manera te vas a salvar? El pecado del Espíritu Santo es de aquel esposo que, aun viendo las lágrimas en los ojos, en su mujer, en sus hijos, no deja la borrachera, no deja las drogas, no deja las apuestas, y va y despilfarra los bienes de la familia para estar bien, para ser a su manera feliz. Yo recuerdo con mucho dolor en una ocasión, una mujer, esposa, madre de familia, llega y con lágrimas en los ojos me dice: padre, le he suplicado a mi esposo, cambia de vida, valora el amor que te tengo, porque un día ese amor se va a acabar. Y me dice llorando: padre, y ese día llegó, y ese día llegó, ya no amo más a mi esposo. ¿Cuántas veces como esposos, hombres, somos rudos, somos toscos, no valoramos a la esposa, su cariño, sus atenciones, las tratamos con la punta del pie, a groserías, mentadas de madre? Y cuando la esposa te dice cambia, cuando la esposa te pide un poco más de tu tiempo, cuando la esposa te pide que seas más delicado en tu trato, cuando te dice que andes de infiel, te está cerrando a la acción del Espíritu Santo que te dice cambia, y si no cambias te vas a condenar. Pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los mismos hijos no te conmueven tus hijos para ser un mejor esposo, esposa, padre, madre de familia? El que se obstina en el pecado piensa que el día de mañana va a tener tiempo para arrepentirse, porque nadie tiene asegurada la vida. Miren, les voy a decir algo que a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero se los digo con un solo objetivo: que pensemos.
Me pidieron algo que de verdad nunca me habían pedido, se me hizo muy extraño. Hacer un funeral, y yo dije, ok, pues un funeral normal, ¿no? Pero queremos en el funeral el bautismo. ¿Un bautismo en el funeral? Sí. Pero no era un niño de meses, yo era un niño grande. Tantos años para bautizar a sus hijos, y hasta que no se mueren, ya quieren ahí junto al cadáver bautizar al hijo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ojo, y no es para dejar mal a nadie, es para que pensemos y reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros pensemos estamos viviendo en unión libre? ¿Por qué no te casas? Lo estoy pensando. ¿Qué estás pensando? Vives con él, con ella, sí. Comen juntos, duermen juntos. Ya hasta se acabaron, ya hasta la torta. Y todavía están pensando. La vida es corta. La vida es un instante, somos transitorios, dice hoy la segunda lectura, segunda carta a los Corintios. Hermanos, nosotros no ponemos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. ¿Qué estás esperando para acercarte a Dios, para acercarte al sacramento de la confesión, para reconciliarte con Dios? Mañana, ¿quién te asegura que va a haber un mañana? Sexto pecado en contra del Espíritu Santo, la impenitencia final. Este es el pecado más horrendo y consiste en aquella persona que aún sabiendo que ya tiene frente a sí el juicio eterno, no se quiere arrepentir y decide condenarse. Me ha pasado. Llego al hospital, piden para la persona, el sacerdote, llega uno y la persona te queda viendo y te dice, no me quiero confesar. ¿Te arrepientes de tus pecados? No me arrepiento de mis pecados y con gusto me voy a ir al infierno. ¡Qué fuerte! Así es que salte de aquí. Prácticamente me corrió. Pero ojo, no se llega ahí de la noche a la mañana. El corazón humano se va endureciendo y llega un momento en que perdemos sensibilidad. Mucho cuidado, hermanos, no nos acostumbremos a convivir con nuestro pecado. El pecado de estas personas, de los escribas, fue que habiendo visto los milagros de Jesús, que habiendo oído su predicación, no creyeron, no se arrepintieron, y por eso su pecado los llevará a la muerte eterna. Pensemos ahora mismo nosotros. Llegas a misa, escuchas la palabra, pero sales de la misma manera. Hoy pidámosle al Señor, hermanos, al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi corazón, para que reconozca mis pecados, reconociéndolos sienta yo dolor y busque cambiar con tu gracia, con tu ayuda, y pueda darte gloria a ti y pueda salvar mi alma. Que el Señor así nos los conceda. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y
por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Hermanos, elevemos nuestras plegarias al Señor.